En otro tema, comenzaron, como ayer aquí mismo se mencionaron, las mañaneras del Poder Judicial, pero han salido varios datos que quisiera yo ponerlos en la mesa, preguntarle, porque bueno, cada vez que salen más datos del Poder Judicial, públicos, periodísticos, pues salen más detalles que llaman la atención, que fue por eso que mucha gente de la población dice que hay que cambiar. Esto es una nota del medio Polemón, donde dice que Juan José Olvera López, uno de los magistrados que fue quien encabezó ayer esta mañanera, fue uno de los magistrados que concedieron la suspensión provisional de prisión preventiva en contra del fiscal morelense. Esto, Uriel Carmona, a propósito de la liberación o de no haber clasificado un feminicidio ya de todos conocido, no me detendré mucho en ello, y que también otorgó un amparo en noviembre del 2023 a favor del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, a quienes la Fiscalía General de la República acusaba de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas al desvío de 244 millones de pesos pertenecientes al entonces CONACYT. También este magistrado ordenó el archivo de ello. Incluso también este juzgador participó también en el otorgamiento de un amparo al abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Juan Collado. Esto es con respecto a la mañanera. Yo quisiera preguntarle también, aprovechando lo del Poder Judicial, que pues en la plenaria de la Corte, en el Pleno de la Corte, en reunión privada, no le aprueban o no le autorizan, no le dan el visto bueno a la presidenta Norma Piña, que plantea un presupuesto de 5,922 millones para el próximo año. Incluso es un aumento. Una de las cosas que está trascendiendo es porque no se está ajustando precisamente lo que ya está en la Constitución, que se impulsó como reforma judicial, pero que ya está en la Constitución, que se tendría que ajustar este tipo de costos, quitando los fideicomisos, ajustándose los salarios. Preguntarle sobre estos dos temas en torno al Poder Judicial, Presidenta. Sí, ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que pues ya salió públicamente a través de un medio de Milenio su historial, vocera del Poder Judicial en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña así, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros, para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente al poder, a la reforma al Poder Judicial constitucional. Dicen que por derechos humanos. ¿Cuál violación a los derechos humanos? Bueno, están en paro y no hay ninguna represión, hacen manifestaciones, no hay ninguna represión. Eso no quiere decir que tengan la razón, por eso hay un debate público. Pero además, el pueblo de México tomó una decisión.
que fue la reforma al Poder Judicial. Más personas de las que votaron por nosotros el 2 de junio están a favor de que se elijan a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras por voto popular. Entonces, ellos violan la ley de amparo pública y notoriamente, y se les abre las puertas de muchísimos medios. Yo no digo que no les abran las puertas, pero que tengan un balance. La imparcialidad, la objetividad tiene que ver con eso, una posición y la otra. Pero además, si algo estamos haciendo en México, y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección del Poder Judicial va a ser un ejemplo, porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados, ministros, ministras de la Corte a partir de un proceso de selección abierto, transparente, público, en donde se tienen que cumplir una serie de requisitos, porque también se dicen muchas mentiras, de que la tómbola fue para elegir los jueces, de que no, fue para definir cuáles plazas se van a poner a votación. Entonces, estamos construyendo un verdadero Estado de Derecho en nuestro país y no se nos va a olvidar nunca, porque así llegamos nosotros, que nosotros servimos al pueblo de México, no servimos a unos cuantos intereses. Y frente a quien defiende privilegios como este de el aumento al presupuesto del Poder Judicial, ayer lo presentó Rosa Isela, se ha presentado aquí varias veces en su momento con el presidente López Obrador, ganan más de 700,000 pesos al mes. ¿Por qué tienen que ganar 700,000 pesos al mes? Dicen que para acabar con la corrupción. Bueno, entonces los fideicomisos del Poder Judicial, ya lo dice la Constitución, tienen que ser reintegrados al presupuesto público y se van a usar de manera muy transparente. En su momento se pidió que se usaran para Acapulco. A lo mejor de nuevo podemos usarlos para Acapulco. Por cierto, aprovecho un paréntesis, el domingo vamos a dar una conferencia de prensa en Acapulco de todo lo que hemos hecho después del huracán John y en todo Guerrero, no solamente en Acapulco. Cierro paréntesis. Bueno, entonces no hay razón, el presupuesto del próximo año se va a establecer para el Poder Judicial de acuerdo como lo establece la Constitución, porque además está por aprobarse la reforma constitucional para que ahora sí ya nadie gane más que la presidenta de la República. Y sobre el tipo de personajes, de juzgadores, prácticamente con estos antecedentes dando una mañanera, ¿qué opina, presidenta? Pues que lo valore la ciudadanía. Yo decía al revés, a ver, ¿por qué no los jueces, juezas honestos, que tienen mucho que presumir de su historial, no se proponen para ser parte de nuevo del Poder Judicial a partir de la elección popular? Y también que se haga público pues sus historiales. Estaremos en unos casos de acuerdo, en otros no, pero son servidores públicos. El juez, la jueza es un servidor, una servidora pública. Servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo. Eso quiere decir servidor público. No estar al servicio de un privilegio de unos cuantos. Por último, presidenta, preguntarle sobre que el juzgado cuarto del distrito en materia
administrativa a propósito, otro tema del Poder Judicial que defiende cárteles inmobiliarios, ordena autorizar un cambio de uso de suelo en un área natural protegida en el bosque de Chapultepec para construir una torre de departamentos de lujo. Esto también llama la atención porque así está la información también que ha estado saliendo. Sistemáticamente el juez Juan Pablo Gómez Fierro, pues que también se le conoce como quien ha bloqueado varias políticas de la soberanía del país, ha apoyado que ahora ya es magistrado de circuito, ha favorecido a la inmobiliaria Trepi de José Manuel Berumen Bautista. Esto precisamente para anteponer esta construcción. Preguntarle, el Congreso de la Ciudad de México ya se expresó concretamente para oponerse a esto y usar todos los recursos políticos, jurídicos, así lo han manifestado. Desde el gobierno federal se apoyará esto de defender las áreas naturales protegidas como es el bosque de Chapultepec, Presidenta, y gracias, le agradezco. Sí, por supuesto. Este caso estaba desde que fui jefa de gobierno y defendimos que no se construyera. El bosque de Chapultepec, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, ha sido un motivo de mi trabajo en el sector público. Cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno y su servidora secretaria de Medio Ambiente, encontramos que Los Pinos se había llevado una parte del bosque de Chapultepec. Salinas de Gortari amplió Los Pinos para poder correr en el Parque de la Hormiga. Así se llama esa parte del bosque de Chapultepec. En aquel entonces era Fox presidente y me comisionó el entonces jefe de gobierno a que fuera a solicitar la entrega del Parque de la Hormiga. Finalmente Fox accedió y se recuperó el Parque de la Hormiga. Y después fuimos recuperando una buena parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Por razones ambientales y porque además lo que es público es público. Estamos a favor de la propiedad privada y que se respete la propiedad privada, y para eso hay leyes y está la Constitución. Pero lo que es público es público. Lo que cambió es que ya no privatizamos lo público, porque tuvo no una buena historia en nuestro país, pero además lo que es del pueblo es del pueblo, lo que es de la nación es de la nación. Entonces, el bosque de Chapultepec lo vamos a defender como todas las áreas naturales protegidas. Hay casos en el sureste, hay pendientes que también vamos a atender. Entonces, el cambio de uso de suelo, no va a haber cambio de uso de suelo de zonas naturales y particularmente áreas naturales protegidas a otros usos y menos de desarrollo urbano. Al revés, vamos a proteger y a seguir ampliando las áreas naturales protegidas. Sí, el bosque de Chapultepec es una asignación a la Ciudad de México, pero ahí a Clara Brugada, la jefa de gobierno, lo que requiera de apoyo, pues ahí vamos a estar apoyando. A ver, por acá. Gracias. Buenos días, Presidenta, funcionarios, secretarias. Soy Fernanda López Castro de Infobae México. Tengo 3 preguntas muy rápidas, breves. Anteriormente había mencionado que se mudaría a Palacio. ¿Cuándo podríamos esperar esta mudanza o tengo entendido que todavía no se realiza? Sí, no, sigo viviendo ahí en mi casa, departamento. Ya les vamos a informar, estamos en ese proceso. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta sería respecto a la reforma judicial. Saber si su gobierno ya presentó la denuncia en contra de la jueza Nancy Juárez, que iba a presentar ante el Consejo de la Judicatura Federal. Todavía no hemos sido notificados. Ok. Hasta hoy en la mañana pregunté a la consejera jurídica Ernestina Godoy
Fíjense, otro tema, sale la publicación en un medio y ni siquiera hemos sido notificados todavía. Ok, bueno, y la tercera es en apoyo a un colega. Notificar quiere decir que formalmente nos enteramos, jurídicamente nos enteramos Que les llega el documento, ¿no? de esta solicitud de la jueza. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la tercera es en apoyo a un colega. Aquí, bueno, me comentó que en Querétaro un grupo de beneficiarios de los programas de bienestar de apoyo al campo le comentaron que aún no le llega el apoyo de este año, que son cerca de 18,000 beneficiarios, y quieren saber si pueden esperar el apoyo pronto o deben de esperar más tiempo. Sí, si quieres se lo pasamos al secretario para que lo pueda atender. Muchísimas ¿Quieres gracias. comentar? Muchas gracias. Sí, en efecto, hay un rezago en algunos estados. Estamos ya trabajando por instrucciones de la presidenta con la subsecretaría de egresos para ver cómo podemos movilizar los recursos lo antes posible y atender ese compromiso que sí existe. Muchas gracias. Por acá. Doctora, buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Pues nada más para precisar, ayer la jueza Nancy Juárez decía que eran los artículos 147 de la Ley de Amparo, 103 y 107 constitucionales, que supuestamente esos últimos dicen que tiene como facultad exclusiva el Poder Judicial el poder, en palabras llanas, tumbar o suspender reformas de este tipo por ser facultad exclusiva del Poder Judicial. Aquí sí sería bueno que si pudiera venir la consejera jurídica, que es senadora con licencia y también fue presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a que nos aclarara esto nada más. Yo… Ahora vuelve a poner el artículo 61. Por cierto, miren, No, sí. ahí está un diario oficial, ¿no? A ver, pásenme. No sé quién lo tiene. Sí, es lo que mencionó la jueza el día de ayer. Y bueno, en lo Pero, a ver, por supuesto que cada poder tiene sus atribuciones. Pero hay artículos en las leyes que son muy claros, que no están sujetos a interpretación. Tal es el caso del artículo 61 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. 2 puntos. 1. Contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Díganme ustedes qué interpretación tiene eso. es llano, simple llano, punto. O sea, ¿de dónde podemos? No dice ahí, salvo en los casos de reformas al Poder Judicial. No, no lo dice. Dicen cualquier reforma constitucional. Tampoco dice salvo en los casos que me afecte No, cuando hay una reforma constitucional, que ayer lo vimos, para que haya una reforma constitucional tienen que aprobarlo 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores, la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Y una vez que ocurre eso, entonces viene el cambio constitucional. Y la Ley de Amparo dice… es improcedente, o sea, no se puede aplicar la Ley de Amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley. Por eso digo, quien está violando la ley es ella, quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución y la reforma constitucional tal cual fue aprobada. Entonces, ella quiere postularse para ser elegida por el pueblo, pues que hable de por qué debe ser, porque no le sirven mucho estas formas de violar la ley para poderse postular nuevamente. Miren, este es el diario oficial de la Federación. Así se imprime. Tiene todavía esta forma de usarlos. Aparte viene publicada en el internet, en el sitio
del Diario Oficial. Tiene todavía estos hilos. O sea, ustedes imagínense que la jueza nos va a notificar, ¿no? Pero ya nos enteramos por los medios. Dice, elimínese. ¿Qué quiere decir eliminar? O sea, hay que arrancar la Constitución, eso es lo que está pidiendo la jueza. Mutilar un diario oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. Por eso ayer lo repetí tantas veces. O sea, vean ustedes esto, a quien nos ve. ¿Qué quiere decir eliminar esto? ¿O qué quieren que vamos a regresar al fascismo, a quemar, a romper libros? Bueno, no a regresar, porque aquí afortunadamente solo en la época de la Inquisición. Y segundo tema, sí me gustaría que Julio Verdeguer y todo el equipo que está aquí profundizaran sobre el tema de soberanía alimentaria. Yo en mis talleres estudié la carrera en un tecnológico agropecuario sobre este tema, estuve en un CADER, estuve cuando se hizo Procampo, pero sí me gustaría que nos precisara el secretario Verdeguer el tema de las semillas, que es muy importante, muy importante, porque a los agricultores, yo sé que es tema que en la cuestión